Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, el primer tema que vamos a empezar a estudiar y luego vamos a seguir compartiendo más temas relacionados con lo mismo y tiene que ver con la Biblia. La palabra Biblia significa conjunto o colección de libros. ¿Por qué? Está bien puesto el término justamente porque la Biblia está conformada por 66 libros, de los cuales fueron escritos por 40 autores. Esto significa que estos 40 autores la escribieron en un periodo de 1000 años aproximadamente. O sea que desde el primer autor, que fue Moisés, hasta el apóstol Juan, pasaron alrededor de 1000 años. Ahora, uno de los principios que vamos a comenzar a utilizar para desarrollar distintos términos o temas de la Biblia tiene que ver con uno de los principios fundamentales, que es la no contradicción. Significa esto que un texto no tiene por qué contradecirse con otro texto. Ustedes preguntarán, pero ¿por qué no va a haber contradicción si el primer autor, que fue Moisés, y el último, que la terminó de escribir a la Biblia 1000 años después, no se conocían entre ellos, no habían forma física de que se conociesen? ¿Y cómo es que uno iba a escribir exactamente lo mismo que el otro sin contradecirse? Bueno, justamente para eso vamos a inspirarnos en lo que dice el texto de Timoteo, segunda de Timoteo 3:16. Yo se los leo, ustedes busquen una Biblia, tengan en sus casas y vayan tomando nota de lo que vamos a ir estudiando. Allí van a ver que el texto dice que segunda de Timoteo 3:16 vamos a encontrar la palabra base para este estudio. Dice que toda la escritura es inspirada. Esta es la palabra clave. Inspirada. Ese texto de Timoteo, o lo que es el Nuevo Testamento, fue escrito en un idioma distinto al nuestro, al español, o al idioma inglés, o al cualquier otro idioma que ustedes conozcan, salvo el idioma griego. Ese fue el idioma que se utilizó para la escritura del Nuevo Testamento. La palabra que se utiliza allí para inspiración, yo se la voy a escribir acá abajo, es teosnistos. Es T O N us tos. La primera parte significa Dios. Esta es una palabra compuesta. Y la segunda parte significa soplar. El texto de 2 de Timoteo nos dice de que la escritura, esta que fue escrita durante un periodo de 1000 años, fue soplada o inspirada por Dios. Si quienes la escribieron fueron 40 personas durante un periodo de 1000 años, necesitamos que entre ellos haya armonía. La única forma de que exista armonía es teniendo en cuenta el pasaje de la Biblia que dice que toda la escritura fue soplada, fue impulsada, exhalada. Esos son los sinónimos de esta palabra en griego: exhalada, inspirada, soplada por Dios. Fue llevada adelante por Él. Esto no impide que esta inspiración sea teñida, por así llamarle, con la forma de expresarse del autor. Esta inspiración no anula al autor. Por ejemplo, vamos a ver más adelante en los 4 evangelios, por ejemplo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que van a hablar del mismo tema, pero desde distintos puntos de vista. ¿Ellos fueron inspirados? Sí. ¿Dicen exactamente lo mismo? No. Hay uno que le va a dar énfasis
a una parte de alguna parábola o historia de Jesús, hay otro que le va a dar más énfasis a otro aspecto. Esto significa que el autor no pierde su individualidad durante el proceso de esta inspiración. ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Porque hay personas que utilizan un texto y entonces lo sacan de su contexto, y cuando ustedes quieren ver se contradice con este otro, y entonces acá ya tenemos dos posiciones. El que opina que un texto dice una cosa y el otro que viene y dice no, en realidad lo que este dice está en contra de este otro, y allí tenemos colisiones con enseñanzas de la Biblia. Entonces la mejor forma para encontrar esta armonía es aplicar el primer principio, que es el de la no contradicción. La Biblia no se contradice. Si no se contradice, entonces encontramos armonía. Si ustedes desarman un reloj, van a ver que adentro hay muchas piezas pequeñas, más grandes. Esos engranajes están todos colocados de tal forma que exista armonía. Si hay un engranaje que, por más pequeño e insignificante que a simple vista uno lo vea, no cumple el rol preciso, entonces el resto de los engranajes dejan de funcionar. La Biblia es como si fuesen sus enseñanzas como un dominó. Son como fichas. Todas estas fichas, todos estos textos de la Biblia, tienen que estar ubicados de tal forma que ninguno haga caer a la otra ficha. Si hay un texto que lo sacamos de contexto, ¿qué va a ocurrir? Esta ficha le va a pegar a esta otra, y entonces ¿qué pasa? Nos terminamos encontrando con una Biblia que se contradice entre ella misma. Y esto no puede ser posible porque el inspirador es Dios. De tal manera que, primer principio, no contradicción, y lo segundo que vamos a tener en cuenta es encontrar la armonía. Cuando haya un texto o enseñanza de la Biblia que aparentemente suene o sea complicado, por ejemplo esto de qué pasa cuando la persona muere, sigue viviendo, no sigue viviendo, qué es el alma, bueno, vamos a encontrar infinidad de versículos. Y van a ver que hay gente del mismo mundo cristiano que uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y todos utilizan textos bíblicos para apoyar su idea. Entonces, primer principio, no contradicción. Segundo, armonía. Un texto, no sacarlo fuera del contexto. Vamos a ir estudiando todos uno por uno hasta encontrar la armonía. Si hay un punto de vista que vaya en contra del resto de estas fichas, de estas enseñanzas, hay que descartarlo inmediatamente, hasta encontrar la idea que coincida con el resto de los versículos o principios. Les voy a pedir entonces que ustedes propongan temas, algo que les interese, pongan acá abajo del canal suscribir, me pueden ir siguiendo a medida que vayamos subiendo más videos, pero bueno, me gustaría saber las opiniones de ustedes, qué tema les gusta, y en base a estas opiniones vamos a ir agregando nuevos videos. Muchas gracias y nos vemos próximamente.